Sí, vamos a hablar de epilepsia y con un doctor joven, un joven muy reconocido, de muchos valores de República Dominicana, el doctor Diógenes Santos. Bienvenido a Manuel Gómez. Gracias por la invitación. Doctor, siéntase relajado porque aquí vamos a hablar mucho y Estamos en sobre todo familia de un aquí. tema que es muy interesante a propósito de que quizás las personas que le dan mucho seguimiento a las noticias internacionales, por ejemplo, en el caso de artistas famosos, hubo un joven que no hace tanto tiempo falleció por un episodio de epilepsia y un artista muy reconocido de Hollywood, a todo el mundo le sorprendió de la edad que era muy joven y que sucedió esto por los episodios que sufrió en el momento y que no se supieron controlar. Pero de esas curiosidades que todo el mundo tiene y de manera general, queremos hablar con usted sobre este tema de epilepsia. Bueno, gracias por la invitación. Primero vamos a empezar definiendo qué es epilepsia. Sí. Epilepsia no es más que una predisposición que tiene el cerebro a tener crisis epilépticas, que van a tener unas consecuencias neurobiológicas, sociales y cognitivas a largo plazo. Entonces, para decir que un paciente es epiléptico, hay unos cuantos criterios que generalmente nosotros los especialistas tenemos que cumplir. Ahora bien, ¿qué es crisis epiléptica? Pues ya definimos qué es epilepsia. Una crisis epiléptica como tal es una predisposición de síntomas y signos debido a una contracción anómala en el cerebro. Entonces, aterrizándolo un poquito más ya al público, es una enfermedad crónica no transmisible, porque en el pueblo llano a veces se piensa que la epilepsia se puede transmitir tal vez por tomar el mismo vaso O por besar. o por... Ahora bien, dentro de la epilepsia hay un sinnúmero de síntomas y de signos en cual cada crisis se puede se puede manifestar de diferentes maneras. El pueblo conoce generalmente la convulsión tónico-clónica, que es la convulsión, la gota en algunos lugares, que es la crisis que el paciente se sacude el cuerpo completo, a veces se muerde la lengua, hay relajación de esfínteres, pero ¿qué se ha visto? Que hay múltiples manifestaciones que pueden ser de tipo epiléptico y a veces no es difícil identificarla a menos que llegue a un especialista de nuestra área. Tomando el caso del actor que falleció, habría que ver exactamente qué tipo de epilepsia tenía el actor y partiendo de ahí uno puede ir relacionando. Ahora bien, ¿qué se ha visto? ¿Qué dice la literatura? Los pacientes epilépticos tienen más predisposición a tener trastornos depresivos. Hay que ver si es que tenía epilepsia, cayó en una depresión, tomó algún medicamento y ahí vino el fallecimiento. O si no, que la depresión se manifieste como un síntoma epiléptico, o sea, que la depresión sea por una forma de epilepsia. Esos son dos casos diferentes. Pero también, ¿qué se ha visto? Que el paciente epiléptico, dependiendo, no todos, porque tampoco vamos a llamar al pánico, los que sufren crisis muy frecuentes tienen más predisposición a tener lo que se llama el SUDEP, que es la muerte súbita e inesperada en epilepsia. O sea, es una muerte que no se debe ni a un trauma ni a un ahogamiento, y el paciente epiléptico tiene más predisposición. Se habla de hasta un 25% más de probabilidad de tener ese tipo de muerte. Entonces, en el caso del actor, como digo, no conozco bien el tipo de síndrome, el tipo de epilepsia que tenía, pero habría que más o menos enfocarnos por ahí. Doctor, usted menciona qué tipo de epilepsia que tenía. O sea, entonces, ¿cómo se pueden clasificar los tipos de epilepsia? O sea, hay diferentes síndromes electroclínicos, de eso va a depender de la edad de debut y de los síntomas que tengamos. En la adultez, generalmente las epilepsias, si debutan después de los 20 años, que hablamos de epilepsia de debut tardío, es una epilepsia que va a ser lesional, o sea, sintomática, va a tener una lesión estructural en la mayoría de los casos, no siempre es así, que te va a predisponer a ese tipo de epilepsia. Entonces, en este caso hablamos de la epilepsia del lóbulo temporal. Pero sabemos que hay niños desde el primer día de nacido que sufren de epilepsia. La epilepsia es hereditaria, doctor. Hay Puede ser. factores hereditarios que te Ok. pueden predisponer, o sea, factores genéticos, o la que se llama epilepsia generalizadas idiopática, o la epilepsia focal idiopática, que
se dice que hay un factor genético, pero no necesariamente. No es que yo soy epiléptico y mi niño va a tener, no, no. O me dio un golpe en la cabeza y quedé epiléptico. No, No, o sea, hay traumas, si son muy graves y hay una afección del cerebro como tal, sí te puedes predisponer a un largo, en un periodo, a ser epiléptico. Pero son casos muy específicos. No fue que me caí, me tropecé, me dio un golpecito. O sea, son casos muy específicos. Un trauma, un paciente politraumatizado que tuvo un accidente vehicular, por decir un ejemplo, exacto. que perdió el conocimiento, con un sangrado intracraneal. Entonces, eso tal vez tiene más predisposición, pero tampoco quiere decir que sí o sí. Mire, Vaya. y hay señales que un paciente con epilepsia pueda sospechar que le va a dar un ataque de epilepsia o Sí. no, o eso llega de sorpresa. No, no. Entonces, ahí hay que hacer un paréntesis entre lo que son epilepsias focales y generalizadas. Las epilepsias focales se habla de que hay una lesión en el cerebro y las redes neuronales hacen que el paciente, la crisis sea, cuando hablamos de focales, que sea o un brazo, que inicie en un brazo o en un pie y tal vez posteriormente se generalice. Esos son los pacientes que te dicen, doctor, yo sé cuándo me va a dar la crisis. Porque, como les digo, hacer focal, o sea, una estructura del cerebro, para que lo entendamos, es la que está afectada, la otra está bien, entonces el paciente sí se da cuenta. Ahora, epilepsia que hablamos de generalizada, generalmente el paciente no se da cuenta. Doctor, y la mujer, que muchas veces pues sufrimos esos cambios hormonales, también nos preparamos muchas veces para tener un embarazo. ¿Cómo afecta la epilepsia a una paciente mujer que quiera tener un embarazo? Sí, muy buena pregunta. ¿Qué se ha visto? A veces tenemos pacientes, mujeres en edad fértil, que quieren embarazarse. La primera recomendación es que se lo comuniquen a su médico, porque a veces pasa que no se lo comunican al médico, hay una serie de recomendaciones en las guías para eso y no se lo comunican al médico, entonces ya llegan cuando están embarazados y hay cosas que uno puede evitar. Porque hoy en día se sabe que todos los fármacos antiepilépticos tienen efectos teratogénicos, o sea, tienen efectos sobre el producto del niño. Entonces, por eso hay protocolos para uno llegar a un mejor término, diríamos así, y tratar de evitar al mínimo esos posibles efectos teratogénicos, como es que el paciente esté controlado por un tiempo, tener un paciente en monodosis, o sea, con un solo fármaco. Hay pacientes que tienen a veces 2 y 3 fármacos, o sea, tener el paciente dentro de la posibilidad que esté un solo fármaco, como le digo, que esté controlado por lo menos mínimo un año, que no haya tenido crisis, que esté con la dosis mínima del fármaco, y así sucesivamente. Hay recomendaciones para esa mujer, pero no quiere decir que la reproducción esté contraindicada. Lo que hay que llevar unas recomendaciones de su especialista. Muy bien. Claro que sí. Un paciente o una persona que no haya tenido episodios de epilepsia y tiene una convulsión, no necesariamente debe ser epilepsia. No, no. Convulsión es contracción involuntaria del cuerpo, sea por múltiples razones. Entonces aquí hacemos otro paréntesis. Lo que son convulsiones sintomáticas agudas y ella el paciente que va a ser epiléptico. La convulsión sintomática aguda, lo que es una convulsión, pero provocada por con un daño agudo en el sistema nervioso central. Okay. Que en teoría, cuando hay una resolución de ese problema, no tiene por qué a futuro ser epiléptico. Un ejemplo común es el paciente que es diabético, le causa una hipoglicemia, convulsiona, pero no quiere decir que él vaya a ser epiléptico a largo plazo. Fue una convulsión sintomática porque le bajó el azúcar. Sí. Casos así O también, hay. doctor, por la alta fiebre puede llegar a convulsionar También, un exactamente. paciente. O sea, la fiebre, un paciente, cualquiera de nosotros que tenga una temperatura mayor de 40 grados, tenemos probabilidad de convulsionar. Y no Claro. quiere decir que a la postrimería seamos Doctor, epilépticos. una persona epiléptica siempre debe comunicarle a la otra persona que sufre de epilepsia y cómo uno puede ayudar a una persona que esté Un frente a un episodio. episodio de epilepsia. Sí, siempre es bueno, en ese caso, a su pareja, comunicárselo. Yo quería entrar por ahí porque hay tantas cosas que se dicen en la manera popular, pero o sea, lo quiero poner como la manera más bonita y más adornada porque no quiero que nadie se ofenda, pero siempre hemos escuchado de gente que dice, bueno, he estado en una relación íntima, pero de repente le dio un episodio de epilepsia a la pareja, pero que nunca se lo informó y lo que pensé fue que le pasó otra cosa. Entonces,
ahí que viene la pregunta directamente, y qué bueno que usted lo mencione eso, doctor. O sea, es bueno ser sincero con la otra persona sobre su estado de Su salud. condición de su salud, condición de en salud. todas las condiciones de salud, no solamente ahí, ¿verdad, doctor? Sí, pienso que la sinceridad es lo primero y siempre comunicárselo a su pareja. Ahora bien, el epiléptico no tiene por qué sentirse menos persona o Correcto, es una persona común como todos nosotros correcto. que tiene una predisposición, o sea, un problema de salud como es el hipertenso, como es el diabético, lo que tiene que llevar su Claro. tratamiento y poder hacer su vida normal, a Claro. excepción de algunas cosas que Claro. los especialistas nos limitamos en un principio, pero en sentido general puede hacer su vida como cualquier ciudadano, como cualquier ser humano. Entonces, en ese caso me parece que es bueno comunicárselo a su pareja. En caso de tener una crisis, lo que se ha visto que las crisis generalmente duran de 2 a 3 minutos. Entonces, en caso que veamos un paciente convulsionando, sencillamente eliminamos de los alrededores algún objeto que le vaya a causar el daño, lo ponemos de ladito y no hay que introducirlo en la lengua, nada en la lengua, ni en la boca, porque en el pueblo se tiene la percepción de que se va a tragar la lengua y Sí. eso. Anatómicamente y lo que se ha visto es imposible que uno se trague su propia lengua. Uno lo pone de lado al paciente, repito, y le aleja los objetos que le pudieran causar algún daño cercano. ¿Y cuántos episodios de epilepsia puede presentar un paciente? Eso depende del síndrome, depende del tipo de epilepsia. Hay pacientes, hemos tenido pacientes con encefalopatía epiléptica que pueden convulsionar incluso hasta 25 veces al día. Wow. Y hay otros que tienen crisis una por semana, una al mes. Eso va a depender del tipo de epilepsia que tenga el paciente. Esto se controla con medicamentos. Un 70%, o sea, de 100% de los pacientes, un 70% se controla con fármacos. Hay un 30% que es lo que se llama epilepsia de difícil control, que ya ahí cae dentro de otros criterios y va a tener otro tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea con alguna dieta cetogénica, ya sea con algunos otros tratamientos. Porque se ha visto que en los epilépticos, después que tú tienes un fármaco, 2 fármacos, si no mejora con los 2 fármacos y sigue convulsionando un tercer fármaco, la probabilidad de que disminuya las crisis es un 1 o 2%. Entonces ahí ya hay que pasar a un tratamiento ya diferente, sea, repito, o ya es una cirugía curativa o una cirugía paliativa o un tratamiento paliativo, que hay varios. Doctor, por ejemplo, una persona que debute con epilepsia pero que no sabe que está pasando esta condición, ¿a qué tipo de profesional médico debe asistir? ¿Neurólogo no? Sí. O sea, A veces, de inicio, ¿a cuál desde el inicio, sí, muy buena la pregunta, porque a veces no se sabe si fue una crisis, como le digo, el paciente, o más bien la población, cree que la única crisis convulsiva o epiléptica mejor, es la tónico-clónica, la que sacudimos, pero como les digo, hay otras manifestaciones. Entonces, ¿cuándo pensar que algo es epiléptico? Cuando tiene un inicio y un final agudo, cuando sea breve, cuando sea paroxístico, o sea, que se repita, cuando sea estereotipado, o sea, que sea la manifestación sea siempre la misma. Entonces, ahí podemos pensar en que posiblemente sea algo epiléptico y referirlo a un especialista. ¿En un episodio de epilepsia se produce mucha saliva, doctor? No es que se produce más saliva, sino que hay una imposibilidad de tragarse la saliva. Ok. Entonces, por eso es que el paciente, en algunos casos, que eso es de las cosas que más recuerda los familiares, Exacto. botó saliva, Sí. pero es Ok. que no se lo pueden tragar porque está en un periodo de inconsciencia y por eso pasa ese Y usted dio un proceso. dato muy importante, muy interesante, el tema de lo que quizás muchas personas han estado confundidas, que se traga la lengua, porque siempre hemos escuchado, no, hay que ponerle algo en la boca para que no se trague la lengua, y mire como usted dice, como siendo un profesional, un neurólogo, que dice que realmente uno no se puede tragar su propia lengua. No. Como le digo, solamente ponerlo de lado y esperar que la crisis ceda. Ahora bien, si la crisis, el 80% de la crisis duran de 2 a 3 minutos. Si vemos que ya una crisis va por a 5 minutos, ya entonces lo podemos llevar a urgencias para que le den otro tipo de tratamiento. Porque ya eso es otro criterio, ya eso sería un estatus epiléptico, ya tiene otro tipo de tratamiento. Ese traslado, ¿es bueno que sea, por ejemplo, con un 911 o una persona puede llevarlo en un transporte de su casa o cómo debe de ser?
Lo ideal es que llamen al 911, que hay profesionales, hay médicos, paramédicos, y ellos tienen los medicamentos y el entrenamiento Claro. especial para ese tipo de crisis. Es lo ideal. Excelente. También dijo algo que me llamó mucho la atención, doctor, el tema de que, o sea, en todas las edades se puede dar episodios de epilepsia y mencionó los bebés en la introducción de las primeras preguntas. ¿Cómo una madre se puede dar cuenta de que su bebecito, quizás de meses, está en un episodio de epilepsia? En la edad pediátrica y más los bebecitos, las crisis a veces se manifiestan diferente al adulto. Algo tan sencillo como un movimiento de ojos, eso se llama crisis sutiles. Un movimiento de ojos o que hagan algún movimiento con algún bracito, o sea, alguna sacudida, eso podría darnos a entender que es una crisis. Pero muchas veces ha pasado que las madres, por otra razón, llevan al bebé al médico y, indagando la historia, dice, pero mi nene hacía esos movimientos desde hace 2 o 3 meses atrás y no sabían que tal vez era algún tipo de crisis. A veces no es tan fácil hacerlo, y más una población, Claro. o sea, una madre que nunca ha visto eso, a veces no es tan... Pero si vemos que hace algún movimiento, claro, como le digo, tampoco hay que crear pánico en la población, pero bueno, si hay algún movimiento tal vez que la criatura haga muy repetitiva y nos llame la atención, y vemos también algún retraso en el neurodesarrollo, o sea, que a la edad que ellos tenían que seguir un fijamiento visual, no lo hacen, o a la edad que tenía que sentarse, no lo hace, entonces eso ya nos llama la atención y llevarlo a un profesional, que hay Qué muy bien. buenos profesionales. Bueno, como usted es uno de los buenos profesionales de República Gracias. Dominicana, pueden visitarle directamente a qué lugar. Estamos en la Clínica Escaño, en el 809-685-1130. Vamos a repetir ese teléfono, que es importante que todo el mundo lo tenga en su agenda. 809 685-1130. 685-1130. Doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por conversar. Deberíamos tenerlo más frecuentemente en este programa con muchos temas dirigidos. Gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes siempre. Bueno, vamos a llamar muchas veces a este programa Siempre. porque hay que aprender mucho sobre este tema y darle importancia y el cuidado que se requiere. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta la próxima entrega.